para disertar sobre la temática relativo al tema residencia de supervisión en pavimentos. Evidentemente que es un tema que atañe en todo lo que es nuestra actividad de la ingeniería civil y la cual voy a hacer una parte introductoria también y cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener como base para poder desarrollar lo que son las labores en la residencia y la supervisión de pavimentos. Cuando hablamos nosotros de la terminología de la residencia y la supervisión, son los términos que nos atañe a sobre todo el cómo llevar la parte técnica, la parte sobre todo técnica, ¿no? O sea, en todo lo que son los procesos de nuestras construcciones. En este caso, evidentemente en el área de lo que es pavimentos, en lo que es en el área de infraestructura vial. En nuestra actividad, la ingeniería civil nos presenta un marco bastante rico en cuanto a las especialidades, y esas especialidades valgan verdad también con nosotros como residentes, como supervisores, en la actividad que corresponde, tenemos que tener todos esos conocimientos, una gama de conocimientos, ¿no? Porque como residentes y como supervisores pues estamos de repente dentro de lo que es el área propiamente, lo que es la infraestructura vial, lo que es los pavimentos, las carreteras, correcto. Pero evidentemente que también en algunas circunstancias también de estos procesos laborales estaremos también en las diferentes actividades. Y es por eso que la ingeniería civil nos presenta siempre toda esa gama de actividades que nosotros nos podemos y debemos desarrollarnos, ¿no? Lo que es la parte de las edificaciones, lo que es la estructura vial, lo que son las obras de saneamiento, obras hidráulicas, la geotecnia, la geología. Pero específicamente buscando un derrotero común para todos ellos, evidentemente la residencia y la supervisión tiene, dentro de todas estas bagajes de especialidades, tiene cosas muy comunes, ¿no? Muy comunes que nosotros debemos tener los conocimientos que atañen a la especialidad. Sea desde la parte normativa, técnica, sea de la parte legal. Bueno, evidentemente todos nos basamos en la normatividad, todo es básicamente la normatividad. La normatividad pues tenemos como, así en forma genérica y en forma puntual, la ley de contratación del Estado, la ley y su reglamento, las cuales han sido modificadas, pero evidentemente también ahí hay algunos aspectos que conversar porque la ley está con muchos vacíos, parece, ¿no? Hay muchas situaciones que todavía hay que mejorar y parecería que de todas formas días posteriores va a haber de repente una reestructuración, porque evidentemente a nivel incluso político, ya a nivel del Congreso se está pidiendo la reformulación de esta ley, ¿no? Porque evidentemente si nosotros hacemos la lectura de los comparativos, sí hay muchos vacíos que a veces nos perjudica más que todo también lo que es el proceso, los avances de las obras. Bien, dentro de lo que nosotros, como la parte de la residencia y la supervisión, tenemos que tener los conocimientos básicos de una tecnología en concreto, de lo que es los materiales, conocimientos de materiales, lo que es todo lo que atañe a la parte normativa, todo lo que atañe también incluso a planillas, porque básicamente el derrotero de la parte de la residencia y la supervisión son herramientas que van a utilizar siempre, ¿no? Sea en lo que sea en las diferentes áreas. Quizás una especialización tiene más normatividad que la otra, sí, pero también nos hacemos valer de esas partes normativas, porque también evidentemente la parte de la infraestructura vial todavía no tiene las cosas muy definidas en lo que corresponde. Por ejemplo, la normatividad técnica en lo que refiere, por ejemplo, los metrados, lo que es los análisis de costos unitarios. O sea, no tenemos un propio reglamento específico que digamos nosotros, esto es infraestructura vial, esto es área de saneamiento, esto es edificaciones. Bueno, las edificaciones sí evidentemente tienen ya sus propios parámetros que tienen ya elementos rectores que evidentemente les da todo ese bagaje de conocimientos que se tiene que tener en cuenta. Pero en lo que atañe pavimentos, carreteras, infraestructura vial, a veces nos hacemos como base de esos conocimientos para poderlos adaptar, ¿no? Adaptar. Porque bien es sabido, por ejemplo, cuando elaboramos todo un presupuesto, ya como residentes, como supervisores, básicamente nosotros tenemos que conocer todo lo que es hacer un metrado, ¿correcto? Todo lo que tenemos que hacer, los conceptos, tenerlos bien definidos, ¿no?
Evidentemente la parte de la residencia y la supervisión es casi ya es el inicio en la ejecución de la obra, ¿correcto? Pero nosotros tenemos que verlo también desde el punto de vista del mismo expediente técnico, ¿correcto? Siempre a veces en lo que es la formulación de todos estos expedientes técnicos, evidentemente se adolece de muchas fallas, muchos errores. Y eso se deja traducir porque evidentemente a veces lo que tenemos, estas fallas y estos errores, se ven también con ya la parte financiera de la obra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en lo que es un expediente técnico, a veces adolecemos de no considerar las partidas que debemos considerar, ¿correcto? Y a veces las partidas siempre, tanto en una y otra especialidad, tenemos ese problema. Y tenemos verdaderamente muchos problemas en eso, ¿no? O sea, expedientes técnicos que se consiguen, o sea, sin considerar las partidas que debemos considerar. Tanto es así que la residencia y la supervisión, como dos actores que son ya, como les digo, en la parte de la ejecución de la obra, porque son las personas, son los profesionales que van a estar ya en lo que es el proceso desde el inicio de la obra hasta la culminación física y la culminación administrativa, que es con la liquidación de obra, ¿correcto? Entonces, pero es, como les digo, tenemos algunas fallas que se cometen en los expedientes técnicos, en la elaboración, por ejemplo, de las partidas, subpartidas, que a veces no se considera, no se contempla en obra, en los expedientes técnicos, perdón. Y evidentemente que cuando vamos ya a la parte de la ejecución de la obra, se dejan traducir todas estas fallas, todas estas anomalías. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos expedientes que inicialmente, así, bueno, estamos en el área de pavimentos, entramos de frente nada más sustantivamente, movilización de equipos y de frente, movimiento de tierras. ¿Sí? Ya entramos a la fase del corte, rellenos, la fase de todo lo que es la elaboración de eliminación de excedentes, etcétera, y corremos. Pero evidentemente a veces sustantivamente todas esas partidas hay que conocer, porque evidentemente tanto como por parte de la supervisión de la residencia, son buenos los primos hermanos somos en cuanto a la ejecución de la obra, aunque a veces un poquito nos alejamos, pero evidentemente que la residencia y la supervisión no es para que entren siempre en contradicción, siempre hay que entrar en la comunicación, ¿no? En la comunión de lo que es llevar adecuadamente todo el proceso constructivo de la obra, ¿correcto? Entonces, así es. Evidentemente la supervisión nos va a exigir, por ejemplo, que tengamos una oficina en obra. Nos van a exigir que tengamos también lo que es servicios higiénicos en obra. Nos van a exigir que tengamos un cerco perimétrico, bueno, en el caso para tener nuestro campamento, ¿no? Porque, bueno, hablar de cerco perimétrico más es edificación, ¿correcto? Pero evidentemente hay todo un tipo de variables que siempre ameritan tener esto como un derrotero que hay que conocer, ¿no? Entonces, evidentemente, todo este procedimiento hay que llevarlo adecuadamente, como le digo, con una vasta conocimientos de la actividad de nuestra profesión que nos entrega, ¿no? Evidentemente, toda obra tiene necesidades, y esto también con la parte de los conocimientos a través del SNIP, y evidentemente que lo que se tiene que tener como conocimiento básico es que, por ejemplo, ante una necesidad, una trocha carrozable, o sea una pista urbana, sea rural, evidentemente nacen siempre las de necesidades. Evidentemente por eso es creado esta formulación a través del SNIP, porque más que todo, por ejemplo, como herramienta el SNIP, aunque actualmente también ya es una herramienta que está un poco cuestionada, que seguramente va a necesitar reformularse, evidentemente lo es porque se ha hecho un poco pesado, un poco en el tiempo, que también a veces difiere todo lo que es la consecución de los proyectos. Evidentemente hay que replantear esas cosas. Sobre todo fue creado, o sea, para cautelar, por ejemplo, todo lo que son las inversiones de todo lo que es el erario nacional, ¿correcto? Porque evidentemente a veces nosotros en la misma política teníamos la inversión de todas estas obras, tanto en cualquier área de la infraestructura, y esto, por ejemplo, una pista, sea urbana, sea rural, o sea una trocha carrozable, sea una carretera que ya con el acabado definitivo, etcétera.
Entonces, evidentemente, esta normatividad así fue creada con la finalidad de que toda esta inversión se haga pues, sostenidamente, que se haga una inversión con eficiencia, con eficacia, que sea sostenible en el tiempo. Claro, evidentemente, toda obra tiene que tener esa sostenibilidad en el tiempo, ¿correcto? Pero a su vez, lo máximo que tiene que ser es que brinde a toda una población en cuanto de todo el bienestar sobre toda la población, ¿correcto? Evidentemente, porque hay que buscar todos los parámetros en el sentido del por qué es esa inversión. Claro, también en esto tenemos que ir viendo algunas cosas así, algunos conceptos, porque evidentemente siempre, años remotos, años atrás, las inversiones siempre se canalizaban así de una forma un tanto así muy a la ligera, ¿no? La inversión en todas las áreas, ¿no? Evidentemente eso lo que trata de esta normativa de cautelar todo este proceso, tanto de la ejecución de la obra y a través de lo que el NIP y todo lo que es esta normatividad que nos enseña, o sea, para ver todo lo que es la consecución de, como le digo, una necesidad, se crea con la construcción de una carretera, porque evidentemente hay problemas de comunicación, hay problemas de comercialización, entonces eso se genera a través de se van generando las necesidades, las causas, cuáles son los efectos, y lo que se trataría a través de algunos objetivos, buscar alternativas de solución. Más que todo, esas alternativas de solución están dadas en lo que es la comunicación entre dos pueblos, dos comunidades, que haya mayor necesidad de comercialización, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, eso es lo que nos va dando y a través de estas herramientas vamos conociendo lo que es el ciclo del proyecto también, ¿no? El ciclo del proyecto que se va generando a través de lo que es una fase de preinversión, una fase de inversión y una fase de posinversión, ¿correcto? Y todo eso va concatenado en lo que es, como le digo, buscar la sostenibilidad, la eficiencia y que los beneficios lleguen a una población cada vez con mayor asidero, ¿no? Así es como ahora también se plantea que todas las obras necesariamente se tienen que ver ya desde el punto de vista netamente técnico, pero a su vez también con los análisis de riesgo, por ejemplo. También son unas variables que ya se deben tomar en cuenta en todos los tipos de actividades en las que nosotros estemos en nuestra actividad, ¿correcto? Porque no es concebible, pues a veces que se generen, por ejemplo, los expedientes técnicos o que se generen el tipo de proyectos cuando el trazo, por ejemplo, está mal dado, tenemos taludes o tenemos secciones transversales en las que va a haber muchos deslizamientos, en lo que va a afectar el trazo de las pistas, por ejemplo, en el caso de lo que sería la parte vial, ¿correcto? O tenemos de repente que hay mucha lluvia, el proceso constructivo mal ejecutado, entonces todo eso va a ir en contra de lo que es una buena consecución del tipo de obras. Así como también en un paralelo, por ejemplo, en las edificaciones también, ¿no? Por ejemplo, se veían unas construcciones y bueno, ahora ya se ha corregido bastante eso, que evidentemente una construcción donde ya se activaba una ladera, por ejemplo, una avenida de Huaicos, ¿no? Evidentemente se construía la edificación, se construía la infraestructura, 1 año, 2 años, y de repente un huaico y en la altura 2,40 y tapado 2 metros ya con lodo, todo eso, inservible la edificación. En nuestras actividades que también corresponde lo que es la infraestructura vial, también más que todo, lo ponderable es tratar de ver que ese análisis de riesgo sea, por eso, con un buen planteamiento de los expedientes técnicos. Entonces, visto algunos aspectos así de ese punto de vista, entonces todas las ramas de la ingeniería necesitan siempre de un sustento, de una base. Una base que evidentemente, como le dije, la tecnología del concreto, la administración de planillas para el conocimiento, sobre todo en las áreas que nosotros estamos en la residencia, en la supervisión, el conocimiento también de todo lo que es, por ejemplo, el costo hora hombre, la determinación de todas esas planillas, cómo determinar esos costos horas hombre, cómo tener siempre presente que tanto la parte de la residencia y la supervisión es una variable que también implica, también por ejemplo, una variación de costos
que evidentemente es un parámetro que tenemos que siempre tenerlo presente, porque eso anualmente nosotros tenemos esa variabilidad. Y bueno, también lo que vamos a hablar, unos puntos sustantivos relativos a los efectos técnicos, por ejemplo, como sobre la determinación de la fórmula polinómica, para qué y por qué sirve, dentro de lo que comprende la estructura de costos de una obra. Bien, ya el tema propiamente, tenemos una introducción a carreteras y vehículos, introducción de pavimentos asfálticos, conceptos sobre ligantes asfálticos, mezclas asfálticas calientes, segmentos asfálticos modificados, la normatividad de gestión de infraestructura vial, procesos constructivos, gestión de mantenimiento vial, tópicos sobre la residencia y supervisión de obras en pavimentos, bueno, algo sobre los tópicos de la ley de contratación del Estado, su reglamento, comentarios, elaboración de un expediente técnico, infraestructura vial, expediente. Como consideraciones y conceptos, toda nuestra estructura de red vial, bueno, evidentemente la red vial nacional tenemos red nacional, la departamental, vecinal, urbana. Nosotros podemos considerar que la clasificación de las carreteras, de acuerdo a la norma peruana, las carreteras se acuerdan de acuerdo a su función, demanda y orográfica. Básicamente son aquí tres aspectos que hay que tratar de puntualizar, tener conocimiento, ¿no? La función, evidentemente, es una de las más importantes. Luego tenemos que según esta función podemos clasificar las carreteras como sistema nacional, carretera de penetración, longitudinal, con algunos conocimientos así básicos y sustantivos al respecto. Sistema departamental, sistema vecinal. De acuerdo a su función, esta sería la clasificación. Sistema nacional, carretera de penetración, carretera longitudinal. Dentro de las carreteras longitudinales, por definiciones, evidentemente nosotros conocemos que son las carreteras que tenemos a todo lo largo de nuestra nación, ¿no? Tal como tenemos ahí en el sistema nacional y ahora una clasificación según la jurisdicción, podemos hacerlo como sistema nacional, departamental, vecinal. La nacional corresponde a la red de carreteras de interés nacional y que une los puntos principales de las naciones con sus puertos, fronteras. Ese sistema que forma la red vial básica del país, formado por carreras longitudinales, tales como tenemos, por ejemplo, las longitudinales, tenemos la Panamericana, carreras de penetración y también las carreras con influencia regional. Las carreras de penetración, de acuerdo a la definición, serían las que van de costa a sierra, y bueno, también carretera de influencia regional, tenemos una variabilidad también dentro del conocimiento de lo que es nuestra red vial. Sistema departamental compuesto por aquellas carreteras que constituyen la red vial circunscritas a la zona de una región, uniendo capitales de provincia o zonas de influencia socioeconómica dentro del mismo departamento, o aquellas que rebasando la demarcación departamental unen poblados. O sea, todo eso nos va generando, o sea, tenemos sistema nacional, o sea, tenemos las carreteras longitudinales, que son las que tienen mayor extensión, y las departamentales, que bueno, son de menor extensión, pero que unen acuerdos entre provincias, capitales de provincias, zonas de influencia socioeconómica, dentro de lo que es el mismo departamento, o aquellos dentro que rebasando la demarcación departamental unen diferentes poblados. Sistemas vecinales, tenemos, como por ejemplo, tenemos dentro de los mismos distritos, la provincia, ¿no? Sistema vecinal, conformado por aquellas carreteras de carácter local que unen aldeas, pequeñas poblaciones entre sí. También algunos aspectos relativos a como conocimiento de la red vial. Bueno, esto es como estadísticas también 2014-2015, que es la parte que está más actualizada a través de lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que toda esta información básicamente nos lo entrega la fuente, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿correcto? A ver, tenemos ahí como red nacional, tenemos que la red nacional está constituida por carreteras pavimentadas, no pavimentadas, y el total. Tenemos en total 172.034 kilómetros. Dentro de lo que es las carreteras pavimentadas de carácter nacional pavimentadas, tenemos 17.411, departamentales 2.429, vecinal 1.924, y lo que nos da, bueno, evidentemente después tenemos en carreteras no pavimentadas, afirmadas y sin afirmar, y a nivel de troche. Lo que tenemos afirmadas son 48.926, sin afirmar 32.661, como trochas 62.113,70, dando un subtotal de 165.000 y una proyectada que era para seguramente la construcción, o sea, en esos años 6.567, nos daba un total de 172.034.
Luego está el digregado, o sea, las carreteras a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel vecinal. ¿Sí? Entonces, esta es como la fuente que tenemos del Ministerio de Transportes, cuya fuente es Ministerio de Transportes, Comunicaciones, es relativo a todo lo que es la red nacional. Bueno, poco no nos ayuda MAPA, bueno, parece que hay un poquito de valor del enlace, porque eso podría ampliarlo y bueno, porque por el formato y por no vamos a visualizar. Ahí vamos a continuar. La clasificación de acuerdo a la demanda, básicamente algunas cosas aquí voy a sacar básicamente todo lo que es la parte de normatividad, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que es normatividad, básicamente nosotros ya tenemos una normatividad muy rica, muy actualizada, en lo que es todo lo que es la infraestructura vial. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos la clasificación de acuerdo a la demanda, y esto es la normatividad del Reglamento Nacional de Carreteras 2014, que es la que está actualizada. De acuerdo a lo que nosotros tenemos en las consideraciones, una clasificación de las carreteras, nosotros los podemos considerar como autopistas de primera clase, autopistas de segunda clase, carreteras de primera, segunda y tercera clase. Y eso va a estar en función al IMDA, ¿no? Que es la cantidad de vehículos día. Entonces nosotros tenemos, si la afluencia es mayor a 6.000 vehículos día, tenemos autopistas de primera clase. Entre 4.001 a 6.000 vehículos día, nosotros tendríamos las autopistas de segunda clase. Carreteras de primera, entre 2.001 a 4.000, carreteras de segunda clase, entre 400 y 2.000 vehículos día. Y la de tercera clase nos está indicando que los parámetros, de acuerdo al reglamento, son de 200 a 400. Trochas carrozales son las que significativamente el IMDA es menor a 200 vehículos por día. Y también, bueno, ahí hay algunas características también cuando se considera lo que es una trocha carrozal. Entonces, hay algunas definiciones básicas también, no básicas, sino que es de parte reglamentaria. Tenemos que carreteras con el IMDA, índice medio diario anual, mayor a 6.000 vehículos por día, de calzada dividida por medio de un separador central. Eso evidentemente ya todo lo que es en la parte de diseño, lo que se vería, ¿no? O sea, porque ahí hay muchas variables que hay que tener en cuenta, parámetros que hay que tener en cuenta. Cuáles son, también la parte normativa nos va a indicar cuáles son los anchos de carriles, cómo está conformada las calzadas, cuáles son las bermas, ¿correcto? Y para las diferentes solicitudes que tenemos en este caso, ¿no? O sea, si es autopista de primera clase, segunda clase, si es carretera. Entonces, todo eso como cuestiones normativas. Aquí, como definición, nos indica calzadas divididas por medio de un separador central mínimo de 6 metros, para que sea constituida como una autopista de primera clase. Seguramente que ahí en la parte normativa, un poco más adelante, vamos a ver cuáles son los anchos de las bermas en el lado derecho, cuántos son las bermas en el lado izquierdo, y también en este caso aquí nos puntualiza que el separador entre estas dos calzadas, sería porque tendríamos una calzada derecha e izquierda, es con una separación mínima de 6 metros. Cada una de las calzadas debe contar con 2 o más carriles de 3.60. Es por eso que seguramente en la parte normativa ahí nos va a indicar 720 anchos de calzada. De ancho como mínimo, con control de total de accesos libres, ingresos y salidas que proporcionan flujos vehiculares continuos, sin cruces o pasos a nivel y con puentes peatonales en zonas urbanas. Bueno, evidentemente que eso es parte ya de lo que la parte reglamentaria nos da y también que tenemos que ver en lo que son los diseños, ¿no? Evidentemente que un buen proyecto tiene que tener todas estas consideraciones, sobre todo los controles, que a lo que corresponden, por ejemplo, de todos los flujos vehiculares continuos, para evitar sobre todo eso los accidentes. Se dan cuenta que nosotros, sobre todo cuando tenemos este tipo de autopistas, nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo la parte de la accidentalidad, que es también un parámetro que muy, sobre todo sustantivamente, se desarrolla en todo lo que son nuestras pistas, ¿no? Y evidentemente que tenemos mucho accidente, evidentemente a veces por ciertos problemas que a veces obviamos. Por ejemplo, uno de los más recientes, ¿no? O sea, no sé si esto, por ejemplo, aquí en Guaral, que hubo el accidente de Corazón Serrano, bueno, que es algo mediático, pero que también nos lleva un poco a la reflexión. ¿Qué es lo que hacemos con todo esto, los diseños? Por eso tenemos que también tener y cuantificar. Y bien nos dice acá las definiciones, ¿no? Buscar, o sea, que haya
los flujos sean concordantes, o sea, llegar los controles correspondientes y sobre todo todo lo que es la materia de seguridad, un tema de seguridad. La superficie de rodadura en esta carretera debe ser pavimentada, evidentemente, ¿no? O sea, si estamos lo que es una autopista de primera clase. Autopistas de segunda clase, INLA entre 4.001 a 6.000, con un separador también central que puede variar de 1 hasta 6 metros, en cuyo caso se instalará un sistema de contención vehicular. Cada una de las calzadas debe contar con 2 o más carriles de 360 de ancho como mínimo, 2 carriles, 720, con control parcial de accesos, ingresos, salidas que proporcionan flujos vehiculares continuos. Pueden tener cruces a pasos vehiculares a niveles y puentes peatonales en zonas urbanas. La superficie de rodadura de estas carreteras también pavimentada. Evidentemente, siendo las pistas, en este caso las autopistas de mayor trascendencia, evidentemente acá las inversiones son fuertes. O sea, porque tenemos desde el movimiento de tierras, la consecución de todo lo que corresponde a la estructura, sea de terraplenes, sea de llegar a una buena coronación del terraplén y luego hacer todo lo que es la estructura del pavimento, ¿no? Evidentemente ya como concepto hay que ir teniendo en cuenta que la estructura del pavimento es la conformación ya de lo que sería a nivel de una subrasante, su base y llegar a la capa de rodadura, ¿correcto? Pero básicamente algunas definiciones y conceptos en carretera de primera clase, INDA entre 2001 a 4000, con una calzada de 2 carriles de 360, ¿no? O sea, ya el separador ahí obviamos, de ancho como mínimo, puede tener cruces o pasos vehiculares a niveles y en zonas urbanas. Es recomendable que se cuente con puentes peatonales, dispositivos de seguridad vial importante, bueno, esto ya es reiterativo, que permitan velocidades de operación con mayor seguridad. Evidentemente eso es lo que debemos tratar de cuidar, y como mucha más razón todavía en estas de primera clase, porque evidentemente el paso de los vehículos es casi continuo y pegados, entonces ¿qué puede generarse? Pues mucho accidente, y sobre todo ese tema de accidentalidad, que es lo que hay que tratar de minimizar, ¿no? Superficie de rodadura y también pavimentada. Segunda clase, carreteras entre 400 a 2000 con los dispositivos más o menos semejantes. Tercera clase, carreteras menores de 400 vehículos por día, con calzada de carriles con 3 metros de ancho como mínimo. De manera excepcional esta vía podrían tener, excepcionalmente, nos dice que tenemos que tener carriles de 3 metros, pero excepcionalmente se puede considerar también con carriles de 2.50, pero hay que contar con un adecuado sustento técnico. Estas carreteras pueden funcionar con soluciones denominadas básicas o económicas, ¿no? Ya a través de estabilizadores de suelo, emulsiones asfálticas, micropavimentos en la superficie de rodadura. En caso de ser pavimentadas, deberán cumplirse con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras de segunda clase. Finalmente, alguna definición sobre trochas carrozales, que es muy usual, que tenemos también en nuestros pueblos, sobre todo para llegar zonas ya un poco, más que todo zonas rurales, zonas ya de adentro de serranía. Lo que tenemos es, por definición, las trochas carrozales, que son vías transitables que no alcanzan las características geométricas de una carretera, que por lo general tienen un IMDA menor a 200 vehículos por día. Sus calzadas tienen como un ancho mínimo 4 metros, pero a su vez, se da cuenta que por el ancho que tenemos, por eso también hay un poco de vehículos para tener conocimiento, algunas medidas en cuanto a longitudes y ancho. Con ese ancho prácticamente no sería viable, por ejemplo, la circulación de 2 vehículos a la vez, ¿correcto? Entonces, en cuyo caso se construirán ensanches denominados plazoletas de cruz, por lo menos cada 500 metros. Porque evidentemente estas trochas carrozales, a veces, evidentemente que por el costo también, por el costo del trabajo, evidentemente se generan este tipo de trochas, a veces en muchos casos, en el caso con la utilización de voladuras, pero evidentemente se hacen con estos anchos así de 4 metros. El paso de vehículos, a veces entre 2 vehículos, no es, a veces se da. Entonces lo que se tiene que buscar es entonces esas plazoletas para ahí hacer el intercambio, o sea, el intercambio, subir y bajar dos carros que vienen en sentido contrario. Según el tipo de terreno, las carreteras, evidentemente podemos tener esas 4 clasificaciones, que son plano, ondulado, accidentado y escarpado.
sea, básicamente todo lo que estos son conceptos que ya están muy definidos y en la que nos indica, por ejemplo, que el tipo plano, su pendiente transversal, la pendiente transversal, que es el plano perpendicular al eje longitudinal, el pendiente transversal entre 0 y 10% como máximo, y la longitudinal de 3% de pendientes menores. El tipo 2 ondulado, pendiente transversal entre 11 y 50%. La longitudinal entre 3 y 6% de pendiente. El tipo 3 accidentado, pendiente transversal entre 51 y 100% y la longitudinal entre 6 y 8%. El tipo de terreno escarpado, pendiente transversal mayor del 100% y la pendiente longitudinal mayor a 8%. Eso es básicamente lo que nos entrega, nos da la definición del tipo de terreno, ¿no? Aquí seguramente algunas vistas a lo que se está indicando, por ejemplo, aquí lo que tendríamos sería una de tipo plano, ¿no? La primera vista, ¿correcto? De acuerdo según el tipo de terreno. Tenemos tipo plano. Aquí la segunda vista, evidentemente de acuerdo a las características de lo que es el tipo, podría estar considerada entre ondulado y accidentado. En cambio acá tenemos una del tipo casi escarpado, ¿correcto? O sea, cuando ya las pendientes transversales, los taludes prácticamente son casi verticales, ¿no? O sea, más cuando ya tenemos este tipo, ya serían los escarpados. Pero lo primero teníamos el plano ondulado. E igualmente, aquí tenemos este gráfico, no sé si ustedes lo ven, algunas características relativo a lo que es ya un corte, lo que constituye algunos elementos en cuanto a una sección transversal de una carretera, ¿no? Lo que es la plataforma, toda la corona, lo que es la calzada, la berma, lo que es la construcción del terraplén, y una gráfica más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. En la parte normativa, esto es lo que nos entrega las tablas, los rangos de velocidad y diseño en función de la clasificación de la carretera por demanda y orografía. O sea, nosotros ingresamos ahí con velocidad de diseño y la clasificación que tenemos, que ya dijimos de acuerdo a su función, cuáles son los tipos: autopista de primera clase, de segunda clase, primera clase, carreteras, primera, segunda y tercera clase, y de acuerdo a su orografía, tenemos, de acuerdo a la orografía, plano, ondulado, accidentado, escarpado, y en cada una de las definiciones, ¿no?, que tenemos en las clasificaciones. Igualmente se repite, y de acuerdo a las velocidades de diseño, entonces podemos tener, o sea, para los rangos de velocidad, por ejemplo, una autopista de primera clase en plano, sus rangos de velocidad podemos considerar desde 80 km por hora hasta 130. En el caso de ondulado, autopista de primera clase ondulado, sus rangos entre 80 a 120 y así sucesivamente. Estos son todos los parámetros que nos entrega el reglamento en cuanto a los rangos de velocidad y diseño en función de la clasificación de la carretera por demanda y orografía, ¿correcto? En la parte siguiente, en lo que corresponde, nos está indicando las tablas, o sea, sobre todo para lo que es la parte de diseños, tablas y gráficos de los giros mínimos para vehículos. Para conocimiento de algunos detalles en cuanto a los vehículos, los tipos de vehículos considerados de acuerdo a la norma, de acuerdo al reglamento. Entonces, los vehículos de diseño, por sus características principales, nos indican ahí que se efectuaron en concordancia con los tipos de vehículos, dimensiones, pesos y demás características contenidos en el Reglamento Nacional de Vehículos. Sus características físicas y la proporción de vehículos de distintos tamaños que circulan por las carreteras son elementos claves para su definición. Entonces, lo que se tiene que tomar en cuenta también son las características de estos vehículos, ¿no? O sea, para ver toda la parte relativa a los diseños, sobre todo la parte de los giros, cuáles son los tamaños a tener en consideración, y eso es lo que he dejado traducir aquí en este acápite, ¿no? Las características de los vehículos del tipo indicados definen los distintos aspectos del dimensionamiento geométrico y estructural de una carretera. Así, por ejemplo, tenemos que el ancho, que de acuerdo a los diferentes tipos de vehículos, incide en los anchos de carril. Evidentemente que eso también da la capacidad para hacer también la parte normativa, ¿correcto? Porque se tiene que tener las definiciones al respecto. Definen los anchos de carril, de calzada, bermas,
sobre ancho de las secciones transversales, el radio mínimo de giro, intersecciones, etc. La distancia entre los ejes influye también en el ancho y los radios mínimos internos y externos de los carriles. Evidentemente, porque todo eso es parte, como ya después, para ver todo lo que es la parte de diseño, ¿no? O sea, cuando se entra en la parte de diseño, evidentemente hay que tener con todos estos datos relativos, sobre todo a lo que es los vehículos que van a transitar por esta zona. La relación del peso bruto, total, potencia, guarda relación con el valor de pendientes admisibles también. Conforme al Reglamento Nacional de Vehículos, se consideran como vehículos ligeros, o sea, las categorías L y M1, o sea, L, los vehículos automotores de menos de 4 ruedas, y los M1, vehículos automotores de 4 ruedas, diseñados para transporte de pasajeros, con 8 asientos o menos, sin contar con asientos del conductor. Y luego nos da también ahí las definiciones de cuál considerar los vehículos pesados, ¿no? Los de categoría M, sin contar los M1 y la categoría N, ¿no? Y ahí nos están dando las indicaciones. Algunas características de la clasificación del tipo de vehículos según su origen y destino. Vehículos, o sea, algunas clasificaciones: vehículos de pasajeros, vehículos de carga, y algunas características relativas, por ejemplo, a lo de vehículo ligero, ¿no? Que esto también, por ejemplo, algunos aspectos que hay que tener en cuenta, que también se tienen que tener en cuenta cuando se llega, por ejemplo, a lo que es diseño, todo lo que es visibilidad de parada, todo eso, ¿no? Entonces, estas características hay que tener muy en cuenta, pero esto también está en la parte normativa del mismo reglamento. La longitud y ancho de los vehículos ligeros no condicionan el proyecto, salvo que se trate de una vía por lo que no circulan camiones, pero evidentemente esas situaciones es poco probable en proyecto de carretera. Siempre tiene que haber, o sea, esto, ¿no? O sea, vehículos, también hay que, el proyecto centralizarlo, sobre todo también de carga pesada, en este caso, circulación de camiones. A modo de referencia se citan las dimensiones representativas de vehículos de origen norteamericano, en general mayores que las del resto de los fabricantes de automóviles. El ancho que se considera usual, 210, largo 580, y algunas características relativas a lo que es, por ejemplo, un vehículo ligero. Entonces, ¿cuáles son las características que hay que tomar en cuenta y tener en cuenta también para las diferentes fases del diseño? H es la altura de los faros delanteros, usualmente 60 centímetros. H1, altura de los ojos del conductor, 1,07, porque eso también son parámetros e indicativos también de diseño. H2, altura del obstáculo fijo en la carretera, que se toma como para el diseño, 0,15. H4, altura de las luces traseras del automóvil, la menor altura perceptible a la carrocería, 45 centímetros, la H4. Y H5 es la altura al techo del vehículo, 1,30 en caso de los vehículos ligeros. E igualmente algunas características, por ejemplo, ahí de un vehículo pesado, algunas características dan igual también con la determinación del H, H3, H4, H5. H a la altura de faros delanteros, 60 centímetros. H3, altura de los ojos del conductor en un camión o bus, necesaria para la verificación de visibilidad en curvas verticales, sean cóncavas bajo la estructura, 2,50. Altura de las luces traseras del automóvil o menor altura perceptible de la carrocería, 0,45. Altura del techo del vehículo pesado, 4,10. Aquí creo que hay un error, H4. Estos son algunos resúmenes, datos básicos de los vehículos de diseño. Y esa tabla también, ahí ya nos indica algunos datos relativos, así en forma conjunta, lo que son datos básicos de los vehículos de tipo M, o sea, utilizados para el dimensionamiento de carreteras. Según el Reglamento Nacional de Vehículos, el Decreto Supremo 058-2003, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se encuentra vigente. Vehículo ligero, dijimos altura total 1,30, ancho total 2,10. Aquí el vehículo ligero también por diseño, y se considera el vuelo lateral. El vuelo lateral, que lo vamos a ver también aquí, lo que tenemos en ya esta gráfica del vehículo ligero, es la distancia entre el eje de la rueda hacia la parte exterior, 0,15, y tenemos el ancho a eje 1,80. Por lo tanto, lo que se tiene que, la característica de ese vehículo sería 2,10,
lo cual vuelo lateral 0,15, ancho entre ejes 1,80, largo total 5,80, vuelo delantero 0,90, separación entre ejes 3,40, vuelo trasero 1,50. Igualmente, ¿no? Entonces ahí tenemos las dimensiones: vuelo delantero, ancho entre ejes y vuelo trasero, ¿no? 90, 3,40, 1,50. Da longitud total 5,80. Ancho total 2,10. Como dijimos, vuelo laterales 0,15, 0,15 y ancho entre ejes 1,80. ¿Correcto? Por lo tanto, ahí tenemos todo lo que es las características para un vehículo ligero, ¿no? Ligero, para ómnibus de 2 ejes, también sus características. Las características: alto total 4,10, ancho total 2,60. Aquí sí no se considera vuelo lateral, entonces ancho entre ejes directo 2,60. Tenemos largo total 13,20 y vuelo lateral 2,30, 8,25 para la separación entre ejes, 2,85 vuelo trasero. Eso también debe estar lo que son sus características, ¿no? 13,20 largo total, 2,30 vuelo delantero, 8,25 distancia entre ejes, 2,65 vuelo trasero, y ancho total se considera los 2,60. Y así tenemos para los demás tipos de vehículos, o sea, lo que se toman datos básicos de vehículos para el dimensionamiento de carreteras: ómnibus de 3 ejes, ómnibus de 4 ejes, ómnibus articulados, semirremolques simples, remolques simples, semirremolques dobles, etc., ¿no? Entonces, todas las características están indicadas en este cuadro. Y lo que también, este es un dato también que hay que tener en cuenta, lo que es el diseño, ¿no? Radio mínimo de la rueda exterior, que estos nos dan, son datos ya de fabricación. Dentro de lo que es la estructura, ya de lo que es el vehículo ligero, radios máximos y mínimos, o sea, cuando hace el radio aquí es 30 grados, entonces aquí se considera esta tabla. También tenemos para el caso vehículo ligero, consideramos cuando el ángulo de trayectoria es de 30 grados, el radio máximo exterior que necesita el vehículo 7,76, el radio mínimo interior del vehículo 5,14, radio mínimo interior de la rueda 5,28 y el ángulo máximo de dirección 17,8 grados. Y está también igualmente para los diferentes tipos de vehículos, están los diferentes ángulos de trayectoria, de 30, 60, 90, 120, 150 y hasta 180 grados. Eso es lo que esta tabla nos está indicando, o sea, relativo a todo lo que es la consecución para tener la fase de diseño de carreteras. Aquí también, igualmente, tenemos esa tabla correspondiente a lo que es ómnibus de 2 ejes, cuáles son sus ángulos de trayectoria, o sea, para los diferentes ángulos, de 30 hasta 180, y lo que son los radios máximos a tener en cuenta. En este caso, aquí nos están definiendo el radio máximo, radio mínimo, el radio interior, radio de la rueda, y con todo esto para cuestiones de diseño se entra con estas tablas. Para los diferentes tipos, entonces ahí lo que nosotros tenemos como datos a tener en cuenta para lo que son los diseños. Evidentemente, si nosotros vamos a lo que es el reglamento, ahí están todas las tablas completas, pero evidentemente acá un poquito por la estructura del curso no he podido poner ya más lo que es como parte bibliográfica, ¿no? En este caso el ángulo de trayectoria también de 30 a 180 y nos dan los radios máximos exteriores de cada uno de estos. A las definiciones sobre pavimentos asfálticos, introducción, alguna introducción. El pavimento es una estructura multicapa, la cual tiene funciones tales como resistir, distribuir a la capa de fundación, que en este caso es la subrasante, los esfuerzos verticales producidos por el tráfico. Evidentemente, todo esto va a contribuir a que nosotros tenemos que tener una buena estructura del pavimento. La buena estructura del pavimento no es mandatoria, como a veces tendríamos pensado nada más lo que es la capa de rodadura. La característica fundamental es toda la estructura. La estructura, sobre todo, que es resistir y distribuir a la capa de fundación, a la subrasante, que es la parte inferior a la cual nosotros tenemos que prácticamente tratar de
hacer un buen proceso en cuanto a, desde el proceso constructivo, generar, o sea, que tenga una buena estabilización, en todo caso, un buen capacidad portante, como sería el término, para que esto realmente pueda funcionar, ya sea con la estructura de la subbase, la base, y encontrar también llegar hasta lo que es la capa rodadora. Resistir los esfuerzos horizontales haciendo más durable a la superficie de rodamiento. Evidentemente porque siempre va a haber el deslizamiento y lo que va a generar sobre todo mucha fricción, y por lo tanto esa superficie de rodamiento se va a ver perjudicada por el continuo trayecto de los vehículos. Mejorar las condiciones de rodamiento en cuanto a comodidad y seguridad. Evidentemente todo lo que es los efectos, o sea las cargas de la rueda, se van a dar en zonas muy puntuales, ¿correcto? Y va a tener una instrucción que va a transmitir todos los esfuerzos a la última capa, la capa de fundación, que es la estructura de la subrasante. Se generan a nivel de lo que es las diferentes capas, son efectos de comprensión y tensión, evidentemente, ¿no? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, unos efectos de comprensión y unos efectos de tracción al continuo paso de la rueda vehicular. Porque evidentemente tenemos carga, que es un peso que se va a transmitir a toda la estructura del pavimento, y a su vez todo eso va a tener, o sea, con una finalidad de que esa estructura debe estar siempre bien sólida en cuanto a todo lo que es su constitución para poder soportar estas cargas. Resistir y distribuir a la capa de fundación los esfuerzos verticales producidos por el tráfico. Hay que tener en cuenta también que la carga de tránsito genera niveles de tensiones relativamente bajos. Las deformaciones también son bajas, pero un poco hay que idealizar todo este fenómeno, ¿no? El tiempo de aplicación de las cargas es casi instantáneo, correcto, porque el vehículo va a seguir su marcha. La carga de intensidad es gradual y de aplicación cíclica. Evidentemente, o sea, los vehículos van a pasar, bueno, dependiendo también el grado de lo que ya como vemos, o sea, el grado del IMDA, o sea, la eventualidad del paso de la cantidad de vehículos. Su módulo de formabilidad recuperable representa adecuadamente el comportamiento real de materiales del pavimento. Correcto. Entonces, ¿cómo es la estructura, el comportamiento desde el nivel de la subrasante? ¿Cómo es el comportamiento de la estructura a nivel de la subbase y de la base, ¿no? De la base. Igualmente también tenemos un efecto de compresión en el nivel de la subrasante, la transmisión de recibir las cargas de los vehículos, y los efectos de tracción lo tenemos ya en la fase de la fase granular y lo que es el concreto asfáltico o la capa de rodado, ¿correcto? Entonces, básicamente tenemos dos comparativos. Uno, lo que nos está indicando con la característica de un concreto asfáltico o base con asfalto emulsionado, y en cambio acá tenemos todo lo que es una estructura de pavimento con base granular. ¿Y cuáles son ahí las características relativas a todos esos efectos de compresión y tracción? Lo que se refiere aquí, más antes algo vimos, era lo que se muestra ahí, una sección típica de una infraestructura de camino. En esto, una estructura típica de la infraestructura de un camino, evidentemente, tal como ustedes tienen ahí el detalle, es la generación del terraplén, pero también todo esto, de acuerdo al diseño, tiene que tener sus características, ¿no? Las características que están dadas ahí, evidentemente, es toda la conformación de toda la estructura. Esto es una sección transversal. Evidentemente, el gráfico ahí que nos está mostrando, tenemos que el terreno natural, evidentemente, ya de acuerdo al proyecto, se ha hecho con los correspondientes cortes, se han hecho los rellenos para generar todo lo que es esta sección transversal. Evidentemente, la línea apuntada nos está reflejando lo que es el terreno natural primigenio, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a lo que es el diseño, de acuerdo ya al trazo, de acuerdo a las determinaciones ya de la topografía, evidentemente se van a tener ya las cotas, por las cuales se van a producir para obtener la rasante, para tener la cota de la subrasante, ¿correcto? Entonces, evidentemente, toda esta estructura ya es parte de lo que sería el diseño, ¿no? Un diseño, por ejemplo, en este caso de esta sección transversal correspondiente.
y es una sección transversal típica, en la cual nos da a entender ahí cuáles son los elementos. Los elementos sería el terraplén o relleno, que es todo el tópico, a ver si ahí no se ve ahí, 8, el 3, ¿correcto? Entonces, y todo lo que es la estructura correspondiente a lo que es la estructura del pavimento que está en la parte de la corroboración del terraplén, y la estructura del pavimento que sería la conformación de la subrasante, la subbase, base y la carpeta de rodador. Dentro de toda esta estructura, y también por definición, algunas definiciones que tuvimos, tenemos lo que es la plataforma del camino, lo que es la calzada, que es la unión de los carriles, la capa superficial de rodadura, rasante, berma, ¿correcto? Cunetas, luego también algunas características relativas a lo que son el subdren, los drenes, que es muy importante, sobre todo también en todo lo que es la estructura de pavimentos, sobre todo de las aguas, ¿no? Agua, en todas sus fases, ¿no? Sea ya napas freáticas altas o en la parte también de las incidencias pluviométricas, que también hay que tener en cuenta, sobre todo para todo lo que es la construcción, los diseños de carreteras. Evidentemente también aquí lo que nos está indicando esta gráfica es que lo que es ya conseguir hacer el terraplén, algunas características que se deben cumplir en cuanto a la conformación de las banquetas, para poder hacer que esa estructura de lo que es el relleno, en esa parte del relleno, sea una estructura bastante sólida y en cuanto no puedan tener o generarse deslizamientos, ¿correcto? Porque evidentemente ya de acuerdo a diseño, evidentemente esta es una sección típica nada más, ya podría ser que también se haga con utilización también de muros de contención, evidentemente ya otro tipo de estructuras para que este diseño sea cada vez mejor, sea mejorado, ¿no? A lo que es a la parte derecha, hacia la parte derecha, este gráfico nos está indicando, o sea que si tenemos lo que tenemos ahí, el terreno natural, evidentemente lo que se ha hecho es un corte para tener todo lo que es el ancho, la plataforma del camino, en toda su extensión, y luego la conformación. En este caso, por ejemplo, si tenemos ahí talúes o cerros, o sea, hacer la sección transversal, evidentemente también cuando ya se tiene el tipo escarpado, o sea, pendientes transversales ahí de estos cerros, hay que hacer este tipo de trabajo, ¿no? Ya también la normatividad nos indica que para alturas mayores de 7 metros, cuando tenemos este tipo de terrenos, lo que se tiene que generar también son banquetas, y esas banquetas también tienen que tener tanto pendientes, las pendientes transversales en el orden del 2% y las pendientes longitudinales en el orden del 3%. Eso de acuerdo ya también a normatividad. Las definiciones y como conceptos de cada uno de los puntos, ítems que tiene ahí, o sea, uno que correspondía a la zona de preparación de coronación del terreno, haciendo la infraestructura del camino en zona de corte, que se debe tener ahí un grado de compactación al 95% de máxima densidad seca, y también lo que se tiene que hacer una buena compactación, una buena escarificación hasta un promedio de 30 centímetros. La parte 2 nos está indicando que también en caso de coronación, fuera roca, se deberá profundizar el corte 150 milímetros más, 15 centímetros por debajo de la superficie de la subrasante en la zona también, y se compactará también y se pondrá material seleccionado como una subbase granular con un CBR de 40%. La superficie final del corte en roca deberá encontrarse libre de todo lo que son cavidades de punto de roca. La zona de preparación del terreno al asiento de la infraestructura del camino, o la zona del terraplén, mediante limpieza, escarificación, es de la zona de la subrasante. Evidentemente es lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar, siempre hacer un buen trabajo ahí en lo que es la conformación de la subrasante o una adecuada escarificación, y si es necesario
hacer el mejoramiento con material correcto y adecuado. E igualmente también todo lo que va a ser ya la conformación, como indicamos, y que sería la parte de la subbase y base. Dentro de lo que esos aspectos estaba contemplando esa sección típica, entonces tenemos ahí lo que corresponde como definiciones: preparación del terreno, que se denomina la conformación del terreno natural, allanado, nivelado, compactado, sobre la que se construirá la infraestructura del camino. La explanación denominamos al movimiento de tierras conformado por cortes y relleno del terraplén para obtener la plataforma de la carretera hasta el nivel de la subrasante del camino. O sea, todas estas consideraciones hay que tenerlas siempre en cuenta, ¿no? Preparación del terreno, la explanación nos indica que es el movimiento de tierra conformado por cortes y rellenos del terraplén para obtener la plataforma de la carretera hasta el nivel de la subrasante del camino. El terraplén es la parte de la explanación situada sobre el terreno preparado, también se conoce como relleno, tal como ahí ya la gráfica nos estaba indicando. Y también cuando ya tenemos un terraplén de las consideraciones, hay que generar lo que son las banquetas, y esas banquetas evidentemente tienen que hacerse también de forma muy adecuada para generar que esto no pueda deslizar, porque ya caso contrario ya se tendría que hacer, si de acuerdo a los taludes, ya hacer otro tipo de infraestructura para tratar de contener todo eso, este terraplén, o sea, no pueda generarse ahí posibles deslizamientos, ¿correcto? Corte, la parte de la explanación constituida por la excavación del terreno natural hasta alcanzar el nivel de la subrasante del camino. El corte es la parte de la explanación constituida por la excavación del terreno natural hasta alcanzar la subrasante del camino. Como corta, subrasante del camino, la superficie terminada de la carretera a nivel del movimiento de tierras, el corte y relleno, y sobre la cual se coloca la estructura del pavimento o afirmado. Esa es la parte más importante que hay. Bueno, evidentemente todo desde la parte, si tenemos que hacer un terraplén, evidentemente tenemos que hacer con los adecuados procesos constructivos, los adecuados materiales que hay que utilizar. Igualmente acá la conformación de la subrasante, evidentemente que es la superficie terminada de la carretera a nivel del movimiento de tierra, corte y relleno sobre la cual se coloca la estructura del pavimento o afirmado. La estructura del pavimento, hemos dicho, va a estar constituida por la subbase, base y lo que es la carpeta de rodadura. Como material, lo que sería como material ya para utilizar en todo lo que es este tipo de trabajos, tenemos el afirmado. El afirmado consiste en la capa compactada de material granular, natural o procesada con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos de tránsito. Evidentemente, el afirmado es un material que nosotros para carreteras lo debemos utilizar adecuadamente, y hay que nosotros generar esto evidentemente con las canteras adecuadas. Hay que hacer todo un conocimiento relativo a este material, ¿correcto? Porque evidentemente es el material que nos va a ser muy necesario y que nos va a dar todo lo que las seguridades para las conformaciones en las diferentes fases de la estructura del pavimento. En este caso la estructura, en este caso la base, la subbase, e incluso la misma subrasante, porque si nosotros la subrasante evidentemente es una subrasante que no está muy mejorada, habría que hacer un proceso de mejoramiento. Tal igual como por ejemplo tenemos una estructura de un pavimento, por ejemplo en zonas urbanas. Evidentemente en zonas urbanas de donde más podemos tener a veces esta problemática. Por ejemplo, tenemos a veces que constituir una pista en una zona que es netamente arenosa, ¿correcto? Evidentemente que todos esos los procesos de un suelo arenoso es la parte más difícil que a veces hay que trabajar, lo que a veces hay que pagar, como se dice, derecho de piso, ¿no? Porque evidentemente cuando entramos a una residencia, a una supervisión, hay que tener algunos conocimientos al respecto del tratamiento que se debe dar ya para cuando está en el proceso constructivo, ¿correcto? En un suelo arenoso, evidentemente, lo primero hay que tratar de saturar ese suelo, ¿no? Pero a su vez también sus capacidades portantes de un suelo arenoso pues no son las adecuadas, no son las correctas. E incluso para el mismo proceso constructivo,
Cuando ya estamos en un suelo totalmente arenoso, si nosotros tenemos, evidentemente, tan solo por entrar una cisterna que va cargada con agua, evidentemente, si nosotros no hacemos los correctivos, o sea, cómo hacer todo el proceso constructivo, vamos a tener 1001 problemas, porque vamos a tener siempre atascamientos y evidentemente no tan solo de cisterna, de toda la maquinaria que nosotros tenemos.